Vamos entonces a hablar, podríamos entrar al estrés de muchas maneras, ¿no? Pero en el programa nos gusta entrar por el tema del piloto automático, que es cómodo entrar por acá, ¿no? Ya que la mente y sus andariveles, como dice ahí, es bastante complicada, ¿no? Yo la toco de oído, los psicólogos son los que saben sobre esto, y los psiquiatras, yo me meto de comedido nada más, pero la verdad que es bastante difícil. Y traigo esta frase, que es del doctor Stephen Hayes, que es un doctor de psicología americano, el creador de la terapia de aceptación y compromiso, y que es el título de uno de sus libros, ¿no? No me acuerdo si no es del primero. Sal de tu mente, entra en tu vida. Eso es muy interesante porque cuando yo leí la primera vez esto, y cada vez que lo leo la verdad que me remite a lo mismo, es como me hace acordar cuando yo era chico, estábamos acá en el barrio, no voy a decir en qué año, porque no pienso decirlo, y mi calle, que es una avenida, era todavía empedrada, había veredas más grandes, yo tenía 6 7 años. Recuerdo cómo los vecinos salían a la puerta y hacían comunidad, porque la verdad que básicamente era como una zanga, ¿no? Todos conversaban con todos, todos se ayudaban, todos eran, o sea, funcionaban en la horizontalidad, ¿no? Y algunos vecinos tenían terraza, obvio, muchos vecinos no, pero los vecinos que tenían terraza no se quedaban en la terraza. Bajaban a la puerta de calle o al portón si tenían justo un portón de un auto o un portón porque entraban por un portón, y la verdad que era muy lindo. Y cada vez que recuerdo eso, y la otra vez lo estaba hablando con un vecino que en realidad tiene un local acá a 2 casas de mi casa, y justo le comentaba eso, se dio la conversación. O sea que nadie se quedaba en la terraza, en la azotea. Entonces, esta frase de Stephen Hayes, sal de tu mente, entra en tu vida, a mí me remite, en castellano muy puro, a que bajemos de la terraza de una buena vez, todas las veces que podamos, y habitemos un poco la casa. Y la casa en el sentido que le daba incluso Rumi a la casa de huéspedes, ¿no? Tantas las emociones que podamos situar, aunque nosotros estemos en una habitación y la emoción esté en la otra, porque si estamos en la misma por ahí nos abruma, no hay problema, que se quede en la habitación, nosotros vamos a estar en la cocina, salgamos al jardín, salgamos al patio, y por qué no salgamos, y es necesario, a la puerta de calle de nuestra vida y saludemos a los vecinos. Esto es lo que se hacía antaño y era tan sano, tan lindo, esas, entre comillas, tertulias, ¿no? Antes de la cena. Y creo que eso es un poco el espíritu de esta frase del doctor Hayes. Porque la mente es difícil. Y si vamos a entrar en el tema de la mente, para hacerla didáctica, para hacerlo más didáctico, la mente tiene como 2 modos operativos, bien como la computadora, que la computadora tiene, por ejemplo, el Windows o el iOS como sistema operativo, depende cuál sea, o el Linux, no importa. Y ese es mi sistema operativo, es el que arranca. Entonces todo se hace en base a ese sistema operativo, los programas son para ese sistema operativo, el antivirus es para ese sistema operativo, etcétera, etcétera. Bueno, la mente tiene 2 sistemas operativos de base: el modo hacer y el modo ser. El modo hacer es el modo más racional, en donde están más presentes los pensamientos, hasta incluso se toman como reales, cuando los pensamientos son reales. Es lo que creamos en la mente a través de la percepción de la realidad. No, o sea, el mapa no es el territorio, ¿no? Y básicamente el modo hacer es aquel modo en donde nosotros estamos en movimiento, sea mental o mental y físico. Y es en el cual hacemos, o sea, está el hacer, el tener, el desear, el buscar, el controlar, solucionar, el que utiliza la lógica. Entonces tenemos un tema emocional y lo queremos solucionar con lógica, por ejemplo, con el modo hacer, cuando en realidad no lo podríamos nunca solucionar, o lo vamos a solucionar a medias. Y el modo hacer puede ser muy importante porque
no significa que si estamos en modo hacer estamos siempre mal, no. Hay un modo hacer enfocado, donde todo esto se enfoca en lo que estamos haciendo y entonces estamos trabajando, aunque en cierta manera estemos un poco dispersos o con la atención dividida, pero somos productivos y podemos hacer cosas y no necesitamos. Y hay un modo hacer desenfocado, un modo rumiativo en donde estoy en la azotea, estoy en la terraza, y estoy mirando las nubes, cómo se forman, y el cielo, y el pájaro que pasa, y no salgo de eso. Estoy disperso. Y en este modo hacer, cuando uno se alinea en este modo hacer, pero en el modo hacer enfocado, puede llevar la atención en forma voluntaria a lo que está haciendo. Y ahí se vuelve, en teoría, más productivo. O se enfoca la atención, entonces el recurso atencional lo enfoco, e incluso en este modo hacer, lo emocional está como en un segundo plano, ¿no? No se reconoce fácilmente. Y por el otro lado está el modo ser. El modo ser, que es un modo más vivencial, no es racional, en donde predominan más los sentimientos, las sensaciones, las emociones, por lo cual está muy presente el ser, el sentir, el intuir, el socializar, el juego, el divertirse, el cuidar, el reparar. Y el cuidar y reparar, o cuidarse y repararse, y sentirse. Entonces es un modo completamente diferente. Y la atención suele ser intuitiva. Algo nos capta la atención y la dirigimos en forma intuitiva hacia ese objeto de atención. No es en forma voluntaria, como en el modo hacer enfocado. Estos son los dos, en forma didáctica, los dos modos operativos, los dos sistemas operativos que tiene la mente, pero en este modo desenfocado que decíamos, el rumiativo, siempre se habló, en especial en la filosofía budista, la mente de mono, la mente va de un pensamiento a otro, como el monito va de una rama a la otra. Pero en las evidencias científicas, en las publicaciones científicas de Occidente, no se había evidenciado claramente. Hasta que en el año 2010, Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, en la Universidad de Harvard, publican, la primera publicación fue en esta revista, la Gaceta de Harvard, el resultado de un estudio de 2.500 personas que fueron interrogadas a través de una aplicación de iPhone, preguntándoles principalmente en qué estaban pensando en ese momento, qué estaban haciendo y cómo se sentían. Básicamente eran 3 ejes los que preguntaban. Y empezaron a hacer las correlaciones después de tener alrededor de, creo que 25.000 sets de datos, lo cual es un número importante para sacar estadísticas, porque se los interrogaba varias veces en el día, sonaba la aplicación y entonces respondían. Empezaron a hacer las correlaciones entre lo que la persona estaba haciendo, si la persona estaba enfocada en lo que estaba haciendo, en qué estaba pensando, si estaba pensando sobre lo que estaba haciendo o no, y cómo se sentía, si estaba enfocada en lo que estaba haciendo o si no estaba enfocada en lo que estaba haciendo. Y ahí se encontraron con algo interesante. Como dice el título, la mente que divaga no es una mente feliz, digamos así. Esta es la aplicación, no está ya disponible, ya la quisimos bajar y tratar de mostrar un poquito algunas respuestas, pero no. Ellos vieron que la mente está en piloto automático el 47% del tiempo de vigilia. O sea que la mente no está pensando y enfocada en lo que está haciendo, sino que la persona está haciendo algo, no sé, su comida, o está preparando un batido y está pensando en otra cosa. El batido lo está preparando en forma automática y la mente está también en automático en otro lado. Y cuando eso ocurría, esa circunstancia de la mente no enfocada se asociaba a falta de bienestar, falta de sensación de bienestar. Obviamente el bienestar, ¿cómo podemos medirlo? Es una sensación. Entonces la persona
no sentía bienestar. Y esto fue la primera publicación que mostró que claramente la mente no está siempre enfocada, la mente está en piloto automático casi la mitad del tiempo de vigilia, y cuando la mente está en piloto automático, la persona no se siente muy alegre o muy feliz, no siente bienestar. Entonces, ¿qué es el piloto automático? El piloto automático llamamos a todos los procesos mentales, sensoriales y emocionales que se desarrollan en forma automática, o sea, no están bajo la intervención de la atención voluntaria, ni tampoco tengo conciencia realmente de lo que está ocurriendo. Y ese es el modo operativo habitual de la mente. Por lo cual, ese modo operativo consume energía atencional y energía emocional, a tal punto que es parte de la génesis del estrés. Me consume completamente los recursos atencionales y emocionales, que en nosotros, los seres humanos, no son ilimitados, sino que son limitados. Llega un momento en donde toco fondo con la atención, toco fondo con la emoción. Puedo después recargarlo, durmiendo, descansando, saliendo a caminar, haciendo ejercicio, una meditación, mirando lo que fuere, pero no son ilimitados. Y a la vez lo que vemos es que existe también un piloto automático extendido, o sea, la influencia de ese piloto automático no es solo en las, digamos, entre comillas, las 4 paredes del cráneo o de la mente, si la mente estuviera en el cráneo, no sabemos, sino que también engloba los procesos conductuales, entonces influye en patrones conductuales automáticos, en estilos comunicacionales automáticos y también los procesos prácticos, en especial en la coordinación, la destreza, la praxis. Y los profesionales del equipo de salud tenemos mucho de eso, porque necesitamos, cuando uno, por ejemplo, coloca una vía periférica, una vía central, o hace algo, necesita praxis. Uno se ha ido entrenando en eso. Si yo estoy en piloto automático, tengo un poquito mayor riesgo de cometer errores. Por eso es muy importante entrenar la atención para todo tipo de profesiones, pero también en el equipo de salud. O sea que la atención es errante, la atención siempre está centrada en la mente, o sea, en la azotea. Vivimos por lo menos la mitad del tiempo en piloto automático y la mente divaga, busca, etiqueta, critica, compara, quiere tener el control, enlaza y asocia. Y entonces eso es lo que gasta la energía atencional y muchas veces la emocional, porque están ligadas, en todas estas tareas que la mente hace habitualmente. ¿Y cómo las hace? Tomando un pedacito del pasado y su connotación emocional, proyectándola a un posible futuro, y así va armando todas unas madejas interesantísimas, ¿no? Que todos conocemos, por supuesto. Entonces, el piloto automático, en vez de mantener en equilibrio la atención y la emoción, no, la desbalancea. Y empieza a consumirla. Entonces, al consumir, depende cada momento, por ahí me consume más recursos atencionales y por ahí después me consume más recursos emocionales, me los empieza a drenar, me empieza a generar un desgaste. Entonces, como buen terapista, como buen intensivista, vamos a hablar de balance positivo y negativo también de estos recursos. Si yo tengo una buena reserva emocional, una buena reserva atencional, el gráfico de la izquierda, y el desgaste, piloto automático, no es muy importante porque tengo poco piloto automático, estoy entrenado, estoy en un momento donde estoy más concentrado, entonces tengo un balance positivo, emocional y atencional. Pero si de repente el desgaste en piloto automático es muy alto, estoy divagando mucho, o estoy con un proceso en donde ese desgaste también engloba emociones, sensaciones, entonces voy drenando, voy desgastando, consumiendo los recursos atencionales y emocionales, hasta por ahí llegar a un momento donde ya no tengo disponibilidad. O sea que el piloto automático es una de las principales razones por las cuales se consumen los recursos atencionales y emocionales a favor del desgaste atencional y emocional que provoca.
Y ese desgaste que provoca el piloto automático no solamente es atencional, mental, cognitivo y emocional, clínico, sino también es físico, fisiológico, van de la mano, conductual y comunicacional. Hay momentos, ¿cuántas veces nos habrá pasado decir, uy, mira, quiero hablar con vos fulano, no quiero, no. O hago una conducta evitativa porque no me quiero encontrar con alguien, o no me quiero encontrar con determinada situación, porque no estoy bien. Entonces todo esto es algo habitual, no necesitamos ni siquiera ponerle citas bibliográficas. Esto nos pasa todos los días como seres humanos. La razón es esta, más todo lo que viene asociado en el día a día, ¿no es cierto? Las diferentes situaciones que nos van ocurriendo. Y parte de estos síntomas que se producen en el piloto automático, en el estrés sostenido, que siempre está asociado a cierto grado de preocupación, de incertidumbre, a veces a miedo. Esto igual, este slide estaba hecho en plena pandemia, pero tiene todavía vigencia. Se asocia claramente a ansiedad, angustia, miedo, sentimiento de pérdida, soledad, tristeza, desbalance de las enfermedades preexistentes, aquel que tenga, por ejemplo, hipertensión, trastornos cardíacos, diabetes, lo que fuere, y por supuesto los trastornos del sueño. El año que viene vamos a traer un especialista en el sueño para que hable acá también, porque es muy importante, cada vez toma más importancia. Los trastornos digestivos, ya lo vamos a ver cuando hablemos en 2 semanas sobre el tema del eje intestino-cerebro, las alteraciones anímicas, y por supuesto influyen los hábitos alimenticios, higiénicos, también en cambios cardiocirculatorios. Y ahora lo vamos a ver en un ratito cómo influye en, por ejemplo, los trastornos cardíacos. Y fíjense lo que han respondido los 63 participantes que se han inscrito a través del formulario, cómo existe una correlación bastante estrecha entre todo esto que tiene 3 años casi, y 2 años y medio, y esto, cómo realmente el estrés nos afecta permanentemente. Ahora, si yo considero que el estrés es nocivo, siempre es nocivo para mi salud, sea agudo, sea sostenido, yo no suelo usar el término crónico, lo utilizo más para enfermedades, sino sostenido, ¿no? Sostenido en el tiempo, sea estrés, sea S4, lo que sea, siempre es nocivo. Y el 98% considera que es nocivo, bueno, entonces estoy predispuesto en mi creencia para considerar siempre el estrés como nocivo. Y el estrés no siempre es nocivo, lo vamos a ver la semana que viene, porque existe un momento en donde se lo llama euestrés, en donde realmente estrés eutónico, en donde puede motivar, y un poco de estrés, un poco de movimiento, permite entonces que uno pueda hasta aumentar incluso la productividad. Claro, ¿dónde está el límite, no? Cada uno es diferente. Por lo cual, casi es un término teórico, pero si uno se predispone en poder hacer y en poder creer que el estrés no siempre es nocivo, entonces es diferente la situación. Fíjense cómo el estrés percibido, por eso les pedimos que hagan la escala del estrés percibido, se asocia con una mayor incidencia de enfermedad coronaria. Un intervalo de confianza del 95% de 12 a 45% mayor riesgo de enfermedad coronaria cuando la persona percibe el estrés como algo nocivo. O cómo el estrés percibido puede incidir en la evolución del cáncer colorectal. O cómo en plena pandemia el estrés percibido por el riesgo epidémico, por el riesgo de la pandemia, aumentó el porcentaje de depresión y ansiedad en una población de adultos de casi 700 personas. O sea, esto es clarísimo. Si yo creo que el estrés es nocivo, me va a traer consecuencias fisiológicas, mentales y emocionales.
mayor impacto que si considero que el estrés puedo ir surfeándolo de alguna manera. Y como dice la doctora Perla Kaliman, bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja hace muchísimo en Barcelona, y que tiene ya algunos libros publicados, ella la va a nombrar mucho Ceci, más adelante, unas semanas. Ella dice, si no te calmas, te inflamas. O sea, en realidad es así, existe una relación entre los pensamientos inflamatorios, como lo llama Richard Davidson y ella, en una publicación, y como se le empieza a llamar desde hace unos años, y la producción de citoquinas, de inflamación, el equilibrio de la microbiota intestinal, de la permeabilidad del intestino grueso, que genera cuando está hiperpermeable una inflamación de bajo grado permanente y genera mayor neuroinflamación, o sea, todo tiene relación. O como dice la doctora Kelly McGonigal, una psicóloga americana, la forma en que percibimos y nos relacionamos con lo que nos genera el estrés hace una diferencia saludable, pero es que esto ya lo decían los budistas hace 2500 años. Obviamente, nada más que ahora le encontramos un significado más científico. Entonces ella habla del lado bueno del estrés. Así que bueno, esto tiene que ver con cómo nos manejamos realmente.